Hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar ahí. Mi nombre es Martina Massa. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, cómo nos tenemos que empezar a preparar para la vuelta a las oficinas, a los lugares de trabajo, en un contexto obviamente de alta incertidumbre. No sabemos cuándo va a ser ni de qué forma esto se va a dar. Pero lo cierto es que es mejor estar preparados e ir empezando a preparar ese terreno y estamos seguros de que en muchas organizaciones hay equipos que están empezando a preparar esa vuelta o a imaginar esa vuelta. Y hoy es el tema que nos convoca. Eh, Tengo el agrado de que acompañen esta charla Ricardo Scatini y Patricio. Los voy a presentar. Patricio Cavalli es analista de mercado, es asesor y speaker focalizado en temas de marketing, tecnología y economía digital. Desde hace más de 25 años trabaja en el cruce de todos estos campos, ayudando a distintas organizaciones y a profesionales a enfrentar estos desafíos que se presentan. Tiene su propia consultora, es licenciado en publicidad y es licenciado en humanidades y ciencias sociales de la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está cursando un MBA y un predoctorado en la UCEMA, pero él siempre me dice que cuando lo presenten no me tengo que olvidar de decir que por sobre todas las cosas, Patricio es papá de Benjamín y de Manuela y es un gran fan de Star Wars. Y también nos va a acompañar Ricardo Scatini. Ricardo es nuestro arquitecto de soluciones digitales en Practia. También es papá, hoy papá recontra dedicado a dos niñas que lo acompañan. Eh, Así que bueno, los dejo con ellos. Patricio, te doy la palabra a vos, les doy la bienvenida. Les recuerdo que está habilitado el canal de preguntas y respuestas, donde durante todo el transcurso de la charla nos pueden ir dejando sus inquietudes ahí, y sobre el final, 10-15 minutos antes de terminar, vamos a leer y ir contestando esas preguntas que tengan. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos este mediodía. Espero que les resulte interesante el tema. Patricio, te doy la palabra a vos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Creo que estás con el micrófono muteado. A ver, Ahí ahí estamos. está. Muy Ahí bien, estamos. gracias por estar con nosotros este mediodía. Vamos a contarles un poco qué es lo que podemos imaginar o esperar para las próximas semanas de esto que se está llamando en el mundo el botched reopening, o sea, la reapertura arruinada. Es decir, los distintos países están tratando de reabrir sus economías y sus actividades sociales después del cierre abrupto que significó para casi 3.200 millones de personas en simultáneo durante casi 2 meses estar en una cuarentena completamente inesperada y, sin embargo, a pesar de haber ganado un margen y una buena cantidad de días y de meses para tomar medidas que permitieran volver a un sentido de la normalidad, las instituciones, los gobiernos están evidentemente fallando en encontrarle una solución a esta crisis que está apilando crisis, una crisis sanitaria, una crisis económica, una crisis social, crisis políticas que van a venir evidentemente detrás de esto, y esta reapertura arruinada tiene que ver con, si vemos el siguiente chart, tiene que ver con este concepto, que es el concepto de que el virus parece estar aquí para quedarse. Esta es la tapa de la CNN de esta semana. Estuvo presente 48 horas. Es la primera vez que la web de la CNN pone la misma tapa, el mismo header, durante casi 48 horas seguidas, y es bastante explícita. Es decir, el virus sigue creciendo a niveles récord alrededor del mundo. Si vemos la siguiente pantalla, vamos a ver la tapa de ayer de la Folia de San Pablo, que nos habla de 13.000 muertos en el estado de San Pablo. Esto nos afecta muy cerca por la cercanía cultural, emocional y geográfica que tenemos con Brasil. Brasil es hoy el segundo país con más casos
con mayor crecimiento de casos en el mundo. De hecho, la Universidad de Oxford lo ha elegido como uno de sus campos de testeo de una posible vacuna. Y esto tiene que ver con lo que nosotros les vamos a contar en el día de hoy, que es que además de la búsqueda de un tratamiento efectivo o la búsqueda de una vacuna, qué es lo que podemos esperar en términos de tecnología y cómo la tecnología nos puede ayudar y nos debería estar ayudando para poder solucionar algunas de las cuestiones que tenemos por delante. En la siguiente pantalla vamos a ver los esfuerzos del gobierno de China, que decidió reabrir en un movimiento propagandístico magnífico, pero evidentemente a contramano de la realidad. Decidió abrir las ciudades, Wuhan, Shenzhou, Beijing misma, etc. Y sin embargo, rápidamente se encontró con una reaparición y un rebrote del virus. Y acá jugó un papel fundamental la tecnología, porque China es una de las naciones, digamos, China es una dictadura, y dentro de esa dictadura una de las principales herramientas que tiene es el uso de tecnología para el seguimiento de personas, aparato de seguimiento de seguridad del Estado y demás, y a pesar de todo el uso de esa tecnología, no lograron detener el avance del virus y tuvieron que volver a la misma estrategia que existe hace miles de años, que es cerrar sus mercados, cerrar sus transportes públicos, cerrar los eventos públicos, cualquier lugar que una persona pudiera estar medianamente en contacto físico con otra persona. Lo que nos dice eso es que el enfoque que tenemos que tener quienes trabajamos en tecnología es confiar en la tecnología, pero usar la tecnología a favor de las personas y no en contra de las personas. En sentido contrario de esto que hizo China, está la estrategia que está utilizando el gobierno de Japón. Japón tuvo a principios del siglo XX también una epidemia muy fuerte, muy severa, y creó un sistema que utilizan hasta el día de hoy de salud de proximidad, no grandes centros de salud, sino lo que nosotros conoceríamos habitualmente como unidades de primeros auxilios o unidades de cercanía vecinal. Eso es el sistema que funciona en Japón de salud, y lo que han hecho es confiar en ese sistema y en la cercanía que tiene el médico de barrio con las personas, para que esas personas le puedan contar con muchísima tranquilidad y muchísima confianza si tienen o no síntomas, y no hagan lo que muchas personas están haciendo en el día de hoy, que es evitar contar que tienen los síntomas porque tienen miedo que aparezcan estas imágenes distópicas que vemos inclusive en la Argentina hoy, con camiones, personas con trajes de hazmat que se llevan a las personas a centros de confinamiento u hoteles, etcétera, etcétera. Esas imágenes lo único que hacen es lograr que las personas tengan miedo y decidan no poner sus datos en una app, cerrar la geolocalización de una app, no contarle al médico lo que le pasa, etcétera, etcétera, con tal de que no le caiga ese tipo de situaciones. Ese es el enfoque de Japón, y finalmente tenemos el enfoque de los Estados Unidos, donde aparentemente se ha tomado una decisión colectiva de, bueno, se reabre y que sea lo que Dios quiera, o lo que el virus quiera en este caso, y la epidemiología es una ciencia bastante exacta y bastante precisa en predecir lo que va a pasar, y lo que está ocurriendo si vemos el chart siguiente, es claramente lo que los epidemiólogos dijeron con sus trazados de escenarios, que la pandemia se iba a volver bastante fuerte, iba a volver con bastante fuerza. Lo que vemos es un rebrote, hoy se está hablando de un rebrote también en el estado de Texas, muy fuerte, un rebrote en el estado de Florida. Esto también da por tierra la teoría de que el calor y el verano eliminan el virus y ayudan a eliminar el virus. Si pasamos al chart siguiente, vamos a ver un poquitito más de esto y su impacto en la economía. Pero solo para darles una idea, hoy la revista Fortune tituló su tapa con el titular "Necesitamos o debemos ser valientes. We need to be bold". Y el New York Times en su tapa tiene una infografía similar a la que veíamos hace un minuto, donde titula "Cómo ganó el virus? How the virus won". Básicamente le están dando la batalla ganada al virus. Si pasamos
al chart siguiente, ya nos vamos a meter en el tema económico, vemos que la recuperación, cómo es la recuperación económica a partir de la caída abrupta a mediados de marzo con la declaración de la pandemia y la cuarentena mundial, y esta recuperación que tiene varias formas de letras. Se hablaba de una recuperación en B corta, que iba a caer abruptamente y volver a rebotar. Se hablaba de una L, y esa L iba a quedar una gran caída y después una depresión. Y lo que estamos viendo es esta caída en forma de raíz cuadrada, donde hay un rebrote y hay un rebote del contexto de la actividad económica, pero no alcanza los niveles que tenía a principios del año antes de la declaración de la pandemia. Entonces, si pasamos al chart siguiente, vamos a empezar a hablar ya de cuál es el rol que tenemos en la inteligencia artificial y cómo la tecnología nos tiene que ayudar y nos puede ayudar y podemos utilizarla para empezar a prepararnos para esta nueva normalidad económica que realmente no tenemos la menor idea de cómo va a ser. Lo que sí sabemos y ya tenemos que asumir, por doloroso que sea, es que no va a haber una apertura milagrosa, vamos a salir todos a la calle, va a sonar la novena sinfonía de Beethoven en altoparlantes y todos nos vamos a abrazar y decir, vamos a hacer un asado y una fiesta, y qué bueno que podemos volver a trabajar en una oficina, en las aulas y mandar a los chicos al colegio o ir al cine. Eso no va a suceder. Vamos a ir emergiendo lentamente, sacando la cabeza, viendo lo que pasa, abriendo un poquito, cerrando un poquito, hasta que realmente podamos volver a algo similar a la normalidad, si eso vuelve en un tiempo prudencial de los próximos meses hasta fin de año. ¿Cuál es el rol que tiene la tecnología? Y acá queremos empezar a hablar ya de los desafíos que tenemos en el mundo de los negocios. En el chat siguiente vamos a hablar del próximo, uno de los grandes desafíos, es algo que nadie esperaba, que se llama el desafío del ascensor. Pensemos en grandes edificios, grandes oficinas. Uno de los lugares donde más personas se congregan es tomando el ascensor. Y es uno de los medios más ineficientes que existe de traslado de personas dentro de un edificio si empezamos a ponerle restricciones en su uso. En la esencia del ascensor es que muchas personas se congreguen, se apelotonen durante unos segundos o unos minutos y vayan de un lugar del edificio al otro. Lo mismo ocurre con las escaleras. Si alguien alguna vez tuvo que participar de un simulacro de incendio en un edificio, sabe lo que ocurre en las escaleras de ese edificio en el momento en que decidimos juntar a muchas personas. Entonces, uno de los grandes desafíos que tienen las empresas es qué ocurre cuando juntamos a muchas personas en estos pequeños espacios, pero por los cuales se tienen que mover, porque si no se pueden mover de un piso al otro, no tiene ningún sentido que intenten ir a la oficina. Otro de los grandes desafíos es cómo recibimos a las personas. Y si vamos al chart siguiente, vamos a ver lo que ocurrió en la empresa Ferrari, uno de los principales y mejores empleadores del mundo. Tienen un equipo de personas altamente motivadas, trabajan muchísimo lo que es la formación de equipos, el trabajo de equipos, el workforce planning, etcétera, y así obtienen los resultados sostenidos que obtienen en términos de competencias deportivas, ingeniería, automotriz y demás. Y lo que ocurrió es que cuando volvieron a la planta de Maranello, en Italia, se encontraron con que los recibía un túnel de desinfección y un análisis de sangre. Y hubo muchas personas que quisieron evitar el análisis de sangre, porque el análisis de sangre es algo, primero, que no a todas las personas les gusta, es muy invasivo, es altamente invasivo, y está relacionado con un montón de prácticas médicas de, bueno, ¿qué harán con esta información que obtienen de mí? ¿Por qué alguien tendría que decir? De hecho, puede inclusive chocar instancias legales, si la empresa puede obligar o no a un análisis de sangre, si también se obtienen cuestiones genéticas, si se obtiene saber si la persona tiene VIH-Sida, si la persona tiene hepatitis B, etcétera, etcétera. ¿Qué ocurre con esa información? Y si vamos al chart siguiente, si eso le pasó a una de las mejores empresas, uno de los mejores empleadores del mundo, imaginemos lo que ocurre, por ejemplo, en Wall Street, donde la destrucción de valor es enorme, en términos de que los grandes bancos y las grandes empresas financieras hoy no pueden mandar a sus operadores a trabajar a sus casas. Es decir, la computadora y la conexión de Internet que tiene un operador de bolsa o un operador de finanzas, financiero,
hoy en su casa es abismalmente inferior. Si nosotros tenemos problemas conectándonos desde nuestras casas, imagínense lo que es alguien que trabaja en Credit Suisse o Howard Stern o JP Morgan o alguno de estos grandes bancos e instituciones financieras que está acostumbrado a conectarse a quantum computing o high frequency trading y tiene que trabajar eso mismo desde su casa. Es literalmente volver a primeros inicios del siglo XX. Pasando al chart siguiente, les voy a contar una historia que no puedo decir exactamente dónde viene, pero confíen en mí, viene de una persona muy cercana que trabaja en una empresa automotriz en España, que lo que le pasó es cuando inició la cuarentena, se encontró con que tenía que trabajar en su casa. En su casa tenía 2 PlayStation, una PS1, una Xbox y una pequeña computadora que utilizaba para hacer las tareas de su hija pequeña, pero no le prestaba muchísima atención, en una tablet, y se encontró que no podía trabajar, coordinar un grupo de ingenieros que tienen no solamente todo lo que utilizan los ingenieros automotrices para diseñar, sino que además todas las computadoras de altísimo poder para poder utilizar los programas como el CAD, los programas de diseño, las simulaciones, la simulación de túnel de viento, resistencia, etcétera, etcétera. Y la empresa tuvo que ponerle a ese equipo de ingenieros una especie de oficina virtual en la casa para que pudieran medianamente trabajar con sus computadoras. Una de las historias que nos contaban es que a uno de los ingenieros que vive en una pequeña casa en las afueras de la ciudad de Barcelona le armaron una carpa en el jardín para decirle, bueno, esta a partir de ahora va a ser tu oficina, porque no tenía ni siquiera el lugar para poner la computadora en su casa. Y finalmente, cuando el gobierno autorizó la reentrada a la oficina, lo que se encontraron es que tenían que llegar con el auto, estacionaban en la playa de estacionamiento de la empresa, les daban un número, ese número los llamaba en un determinado momento, tuvieron casi 10, 15 minutos de demora por persona, entraban a la oficina, pasaban por un túnel de desinfección hipoalergénico que los bañaba en un spray, les hacían lavar las manos, le tomaban la temperatura 3 veces durante el día, tenían que pedir autorización o informar que iban a ir al baño, porque cada vez que va la persona de a una persona a baños que están hechos para 20 personas en simultáneo, tenía que entrar alguien de limpieza y limpiar todo el baño, y los equipos de trabajo trabajaban en las plantas abiertas, pocas personas muy separadas. Entonces terminaron teniendo reuniones por Zoom o por Microsoft Teams con las mismas personas que estaban en la misma planta de la oficina, porque si no tenían que hablar a los gritos. Resultado, absolutamente ineficiente, 3 días de trabajo y decidieron volver a sus casas haciendo lo mejor que podían porque era imposible trabajar. La conclusión de esta persona es, fuimos solo una oportunidad de foto para el gobierno decir que se estaba volviendo a las oficinas. Esto nos lleva a nuestro punto siguiente, que es de qué vamos a hablar en el día de hoy y qué estamos trabajando en el mundo de la tecnología cuando hablamos de SecureTech y Crowdlytics. SecureTech es esta nueva rama de la tecnología. No es nueva, es decir, se está poniendo cada vez más en boca de los altos funcionarios de las compañías. Estoy seguro que para muchos de nuestros asistentes esto va a ser muy conocido. Tiene que ver con cómo la tecnología nos va a ayudar a trabajar los aspectos que hacen a la seguridad. De la misma manera que muchos médicos y centros médicos y administradores de medicina están descubriendo hoy lo que es la telemedicina, muchísimas empresas están empezando a ver que la tecnología de seguridad tiene mucho más que aportar que simplemente lo que se conocía antes, que es que no hubiera robos, intrusiones o incendios. Crowdlytics tiene que ver con el análisis de las grandes masas de personas, de las grandes multitudes, de ahí analytics de multitudes, quiere decir. Y si pasamos al chart siguiente, vamos a ver algunas pequeñas aplicaciones. Después Ricardo nos va a contar un poco más. Uno de los primeros indicios de que esto viene para quedarse, este tipo de tecnologías viene para quedarse, es el partnership que están creando Apple y Google para hacer el contact tracing, es decir, el trazado de contactos de una persona que tiene síntomas de coronavirus, con qué personas estuvo antes para poder avisarle a esas personas que hay una posibilidad de que esté contagiado o contagiada. Cuando dos empresas tan fuertes y tan rivales como Apple y Google deciden trabajar en partnership con esto, no seamos inocentes, no lo hacen por el bien común. Es muy posible que haya una parte de eso, pero lo hacen porque ahí detrás hay un negocio. Y ese negocio es lo que las empresas
con las que nosotros trabajamos queremos que capturen en este momento. Es una oportunidad para volver a trabajar y volver a generar valor medianamente rápido. En el chart siguiente lo que vamos a ver es la carta que le manda Sundar Pichai, CEO del grupo Google y de Alphabet, al presidente Lacalle del Uruguay, agradeciéndole los esfuerzos que el gobierno de Uruguay está haciendo para trabajar. Ustedes saben que Uruguay es uno de los países que mejor ha manejado el tema de la pandemia y el contagio, y en gran parte tiene que ver con esta partnership, esta sociedad que está creando entre el sector estatal y el gobierno y las empresas privadas para poder generar cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de los casos, las alertas tempranas, la información correcta en el momento correcto y demás. Este es otro movimiento que vamos a ver, un choque entre el estatismo y medidas keynesianas y la presencia muy fuerte del Estado en la economía, que por un tiempo puede ser necesaria, y otra corriente que va a tener que ver con la presencia de sociedades y partnerships entre el sector privado y el sector estatal. En el último chart que les quiero mostrar es la tapa de la revista The Economist de esta semana, donde está Jeff Bezos, el CEO de Amazon, con el gesto de, ustedes seguramente lo conocen, de Dr. Evil, el personaje que quiere gobernar el mundo en la serie de películas de Austin Powers. Y lo interesante de esto es qué está haciendo Amazon para quedarse aprovechar su potencia tecnológica y su fuerza bruta tecnológica para quedarse con una buena porción del mercado. Y lo que Bezos decidió es reinvertir casi unos 8.000 millones de dólares en tecnología de sus ganancias, en tecnología de creación de una vacuna, creación de un test específico para COVID-19 y una cadena de suministros y una cadena de valor, lo que se llama virus free, o sea, libre de virus. Entonces, en los próximos meses o años, ¿a quién le vamos a comprar algo por e-commerce? A Amazon, que ya nos conoce, que ya le confiamos, que es una empresa absolutamente customer-centric y que además nos dice, nosotros tenemos nuestro propio testeo y nuestra propia vacuna y toda nuestra cadena de suministro, desde que esto llegue, tu producto, tu lámpara o lo que sea que quieras comprar, llega a nuestro centro de distribución, es procesado, enviado, subido a un camión y te llega a tu casa, está hecho por personas que están testeadas y que están vacunadas por nosotros mismos. Ese sello de calidad que le da esa potencia tecnológica, esa posibilidad tecnológica, es a lo que nos vamos a referir ahora. Cómo las empresas pueden certificar de la mejor manera posible que la tecnología los está ayudando a ser libres de virus como una forma de generar nuevos negocios. Para cerrar, simplemente lo que quería era comentarles en esta crisis de COVID-19 qué es lo que está pasando en la Argentina. Es muy fácil hablar de Japón, de China, de Ferrari o de Amazon. ¿Qué nos ocurre acá, donde nuestros recursos son más limitados, nuestras posibilidades son más limitadas y vivimos en un mundo de incertidumbre y conjeturas? Nuestros líderes políticos y empresarios no logran ponerse de acuerdo en cuál es la receta para ayudar a las pequeñas empresas, no logramos entender si podemos salir a caminar o no podemos salir a caminar, si podemos llevar a los chicos o llevar a los ancianos mayores, si podemos ir a la ferretería o no podemos ir a la ferretería. Las tareas cotidianas se han vuelto un galimatías incomprensible para la mente humana, nuestros líderes no nos saben decir qué es lo que tenemos que hacer y lo que no, y las empresas están lidiando con ese mundo donde los colegios van a permanecer cerrados, pero el Ministerio de Educación dice que están hablando de aulas burbuja. Ya realmente no sabemos en qué pensar. Y esto que se llama preparedness, que nos está realmente enloqueciendo con estos estímulos cruzados permanentemente, nosotros como personas de empresa, empresarios y profesionales, lo que tenemos que hacer es desear lo mejor, pero prepararnos para lo peor. Y trabajar con todos los escenarios posibles. Y todos los escenarios posibles implican, en este caso, 3 caminos. Uno es, se continúa cerrado y nos preparamos para un colapso de la economía. 2 es el enfoque de Estados Unidos o Suecia, abrimos y que sea lo que Dios quiera y que se muera la cantidad de gente que se tenga que morir, y ahí aceptaremos un enorme sacrificio y dolor social y veremos hasta dónde somos capaces o no de soportarlo y las consecuencias que trae. O un camino intermedio, que es el más posible, el más probable, que tiene que ver con una reapertura controlada donde la cantidad esencial de personas esenciales, o sea que ahí tenemos que hacer una doble fragmentación de las personas, pues van a poder volver a actividades esenciales, oficinas, empresas, centros de procesamiento de datos,
plantas, fábricas y demás. ¿Cómo nos preparamos para esto? Y acá Ricardo va a explicitarlo mucho más. Lo que la forma de prepararnos es a través de herramientas de tecnología que nos permitan controlar el movimiento de las personas en el contexto de una empresa, de una fábrica, de una oficina. Saber que existe esta tecnología y que esa tecnología está a disposición de las empresas para ayudar a las personas a hacer tu trabajo de manera más eficiente es uno de los grandes desafíos que tenemos en este momento. Con esto cierro, me despido, les agradezco por su tiempo y le doy la palabra a Ricardo. Muchas gracias, Patricio. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a hablar en esta segunda mitad, después de esta introducción que nos hizo Patricio, de qué es esto de Crowlytics y el análisis de las multitudes a través de inteligencia artificial. Para eso, y retomando un poco el contexto, nosotros, por lo que sabemos, es que tenemos dos nuevos problemas que atacar para poder volver a esta normalidad. La primera es cómo vamos a hacer para que las nuevas normas que van a empezar a regir se cumplan y cómo hacemos para detectar automáticamente y en tiempo real ese quiebre de las normas y ese distanciamiento y también el uso de tapabocas, ¿no? Y después lo otro, y que seguramente muchas de las personas que hoy aquí nos están acompañando, están pasando por un proceso de rediseño de los espacios, adecuación de los espacios para poder albergar al nuevo trabajador en época pandémica, pero también necesitamos entender si ese rediseño facilita, o si es el diseño adecuado para poder cumplir con todas estas nuevas normas, y si hay que hacer algún punto de mejora, y si somos capaces de también observarlo, ese nuevo espacio en funcionamiento constantemente y a qué costo, ¿no? Esas son las preguntas que creo que hoy tienen la responsabilidad de tener que diagramar un plan y nuevos protocolos. Nosotros creo que podemos ayudarlos a responder esas preguntas con esta plataforma Crowlytics. Crowlytics es un software as a service en la nube, que lo que hace es, con la potencia de Machine Learning y la inteligencia artificial, lo que hace es tomar los datos de las fuentes de videos existentes en las organizaciones, ¿sí? Tomamos hoy esta información que hoy está grabada en video y la transformamos en datos, ¿sí? Más adelante vamos a ver bien cómo sucede ese proceso, pero lo potente de esto es que hoy los videos son una fuente de información que solo es observable a través de los humanos. Podemos sacar información solo si un humano se sienta a ver ese video. Y acá lo que estamos desarrollando es la capacidad de que las computadoras tengan el poder de la visión y que puedan arrojar datos. Y estos datos van a ser arrojados para poder brindarle estos datos a las personas que hoy toman las decisiones acerca de esos espacios, ¿sí? Para poder encontrar eficiencia, para ver si un error se está cometiendo y puntualmente para encontrar dos cuestiones principales que son las que hoy estamos comunicando más fervientemente, que es cumplimiento del distanciamiento social, ¿sí? A través de la cámara, y presencia o no de tapabocas en las personas, ¿sí? A través del análisis de video. Estos dos módulos que les comentaba recién son estos módulos que desarrollamos para la plataforma, que es una plataforma que nosotros venimos trabajando con video hace más o menos 2 años y medio, y esta plataforma Crowlytics tomó forma en noviembre del año pasado, y con esto de la pandemia desarrollamos estos dos módulos de distanciamiento social y de presencia de barbijos. Les voy a mostrar una pequeña demo de cómo funcionan estos módulos, ¿sí? Ahí vamos a ver unos videos. Lo que tenemos a la izquierda, y me voy a detener un rato para explicar un poco bien cómo se entiende esta información. Lo que tenemos a la derecha es una fuente de video. Lo que está en los cuadros es lo que la inteligencia artificial entiende como personas, ¿sí? Los numeritos que están ahí
es el ID que le otorgamos a la persona, y ese ID tiende a quedarse con esa persona para poder hacer un seguimiento y una trazabilidad de esa persona a lo largo del espacio. Toda esta información es transformada, ¿sí? Lo que ahora nosotros estamos viendo en la cámara desde un punto de vista, desde la cámara, ¿sí? En un ángulo, nosotros tomamos los datos y los transformamos a lo que se ve a la izquierda, que sería lo que se llama vuelo de pájaro, que es la capacidad de verlo desde arriba. Eso requiere de algunos algoritmos, pero es lo que nos permite poder entender cuál es la espacialidad lo más aproximada a la realidad de lo que está sucediendo en ese video. Entonces, dada esa transformación, nosotros podemos entender si el ID 17 y el 19 están rompiendo o no el distanciamiento social, y por qué el ID 6 y el 16 que está acá arriba se marcan acá con verde. Esta es una parte, esto ahora les voy a mostrar un poco cómo funciona en vivo. Este es uno de los módulos, y después también, este video está un poco acelerado, así que presten un poco de atención. Él es nuestro científico de datos que está probando la inteligencia artificial, que está dedicada a encontrar o no la presencia de tapabocas en un rostro humano, ¿sí? Estos dos módulos están conviviendo hoy en un módulo en vivo que nosotros llamamos Watchdog, ¿sí? Este módulo Watchdog toma como origen de datos ya sea un file system donde se alojen videos, acceso directo a una cámara IP o algún sistema de CCTV. Este origen de datos nos suministra datos constantemente hacia el servidor de Crowlytics, que se instancia en lo que se llama el edge, o en el borde, o lo más próximo al origen de datos, y se encarga de la ingesta, el enriquecimiento de los datos, ejecuta módulos de Machine Learning e inteligencia artificial que se hacen todas estas transformaciones, encuentran personas en los videos, hallan las distancias y demás, y después tiene toda una capa de publicación de datos, ¿sí? O disponibilización de datos, para que puedan ser integrados a lugares donde hoy quizás se concentran los insights de las organizaciones, ¿sí? Puede ser a un data center, algún sistema, un data warehouse, puede ser a tableros de control, o puede ser algún sistema de alertas que ya las organizaciones tengan presentes. Este servidor, que cuenta con la potencia de GPU, de procesamiento gráfico, puede tener dos modalidades para ser desplegado, que es on-premise, que es físicamente próximos a lo que sería el origen de datos, o puede ser bien instanciado a través de la nube, ¿sí? Y me voy a tomar un minuto para mostrarles un poco el back office. Voy a cortar un poco el streaming y voy a compartirles. Esto es lo que estamos viendo ahora, es el módulo en vivo, ¿sí? que está analizando un video que está puesto en loop. Este es el servidor de demo. Y esta es un poco la herramienta donde nosotros hemos trabajado bastante para poder tener la capacidad de pintar zonas de interés donde nosotros queremos analizar lo que está pasando ahí, si es una zona de espera, si es una zona de tránsito. Poder determinar si una zona, por ejemplo, esto es una sala de espera, y donde la pregunta de negocio es ver cuántas personas están esperando aquí o cuánto tiempo tardan esperando aquí, pero si se fijan tenemos acá atrás todo un espejo. Lo que hace al algoritmo lo termina confundiendo porque piensa que el reflejo de las personas siguen siendo más personas. Entonces nosotros podemos marcarlo como una zona de descarte para que no duplique las personas. Tenemos la capacidad de poder contar personas que transitan por encima de esta línea en una dirección o en otra. Es bastante variado,
Y sobre esta plataforma es la que hemos desarrollado estos módulos de distanciamiento social y de presencia de barbijos. Voy a volver a la presentación. Muy bien. Entonces, como veíamos hace unos minutos recién, los escenarios de uso de Watchdog, estamos hablando justamente con personas de patrimonial y seguridad, que es contextualmente los que tienen que velar por la seguridad del retorno a la actividad. A estas personas les facilita poder saber cómo se comportan las personas a lo largo del tiempo en los espacios, cómo es respetado, ¿no?, el uso del tapabocas, y a su vez facilita una fácil integración con otros sistemas de la organización, como les mencionaba antes. Pero bueno, hasta ahora nosotros venimos hablando de que estuvimos resolviendo dos problemas, ¿sí? Distanciamiento social, uso de tapabocas, es un servicio en vivo, pero como mencionaba un poco Patricio, hoy tenemos nuevas escenas de terror, lugares donde antes no se vigilaba nada. Es el lobby de un ascensor, las escaleras y los espacios comunes, donde más allá de los protocolos que se estén implementando, debemos medir la performance del uso, ¿sí? Nos estamos enterando que hay organizaciones que están planteando pasillos de direcciones únicas, lugares donde la gente no se puede detener, cerrando espacios comunes y demás. Pero hay que poder entender la performance, ¿sí?, de estas nuevas modificaciones. Lo mejor de todo es que ya tenemos datos disponibles, que son la presencia de las cámaras, ¿sí? Nosotros nos montamos sobre un circuito de cámaras ya establecido. Acá para hacer toda esta tarea, nosotros lo que hacemos es esta imagen, la vamos convirtiendo, ¿sí?, en cada uno de estos hilitos, y parece un cuadro así como medio moderno. Es actividad comercial durante una jornada de 8 horas, y cada uno de los hilitos de color es el movimiento que hizo una persona a lo largo de esa jornada en ese espacio determinado que estaba viendo la cámara. Y esta capacidad de seguimiento es el core de la plataforma, ¿sí?, porque en base a este seguimiento de personas, que es una práctica bastante compleja en lo que se llama Vision Computing, que es el gran ámbito de aplicación tecnológica, hacer seguimiento de personas no es una tarea sencilla, pero una vez que nosotros podemos detectar qué movimientos hace esa persona, podemos hacerle preguntas a eso, y yo puedo llegar a entender cuánto tiempo tarda una persona que se sienta en cualquiera de los asientos que estaban acá, o qué hacen las personas que se sientan acá, van para arriba, o cuánto tarda una persona en estar acá y ser atendida, pasar a otro sector. Recuerden que también teníamos la capacidad de pintar diferentes zonas, entonces podemos entender comportamientos de las personas en los diferentes lugares que hayamos demarcado. Pero este es el verdadero core del producto, ¿sí?, que tiene otra faceta, que es el servicio Analytics. ¿Sí? El servicio de Analytics es un informe detallado, no es el módulo en vivo. Este es un servicio de analítica que tiene una periodicidad en el reporting, que ayuda a entender cómo las personas se mueven a lo largo de una jornada laboral, cómo es la utilización de los espacios. Acá vemos claramente la direccionalidad de los pasillos. Esto es las direcciones que toman las personas. Esto que vemos acá es un mapa de calor, ¿sí? Es un mapa de calor que, si recuerdan, acá están los bancos, y acá habían otros lugares donde la gente era llamada. Estos mapas de calor lo que nos permiten es entender cuáles son las zonas más ocupadas del espacio. Y frente a los nuevos cambios que estamos viendo, también puede ser de gran utilidad para ver si los diseños nuevos que se están promoviendo para que la gente vuelva al trabajo, si se están usando como realmente se diseñaron, porque todos entendemos que uno diseña las cosas y la gente termina utilizando como le parece. Y esto ahora nos permite hablar con datos, ¿sí?, con datos certeros, de cómo se está utilizando ese espacio, y quizás poder hacer alguna acción para remediarlo.
Esta parte de Analytics, que tiene otra cadencia de reporting, estamos conversando más con gente que está encargada de los facilities, gente de Customer Experience, que les interesa saber cuánto demora una persona en un lobby de espera, por ejemplo, retail managers, y esto todavía en un marco donde no entendemos si la vuelta a la actividad va a ser regulada o no va a ser regulada, y cómo cada una de las organizaciones pueden presentar fehacientemente datos de cómo está ocurriendo su operación, ¿sí? Así que bueno, haciendo un breve recap y dejando el tiempo justo para la sesión de preguntas y respuestas, estamos frente a un nuevo desafío, ¿sí? Nos contaba Patricio muy claramente todo lo que está pasando alrededor del mundo, todo este ida y vuelta que se está teniendo con la apertura, la reapertura, y esto nos pone en jaque en algunas situaciones. Entendemos que ahora necesitamos tomar decisiones basadas en datos, o tenemos la posibilidad de tomar decisiones basadas en datos, ahora que podemos llegar a conocer cómo se usa en datos un espacio físico, podemos tomar mejores decisiones. Y por otro lado, les presentamos que Crowlytics es una solución software as a service que se integra fácilmente, ¿sí? Que tiene diferentes modalidades de despliegue, y principalmente tenemos dos tipos de reportes. Uno que es toda la parte de COVID, que es en vivo, que reporta presencia de tapaboca y incumplimiento del distanciamiento social. Y por otro lado, todo el módulo de Analytics, que es la parte de utilización de los espacios, ¿sí? Así que les agradecemos mucho por haber compartido este tiempo con nosotros. Queríamos cerrar con una buena noticia de una que es, estamos lanzando esta plataforma, y lo que estamos, las primeras personas, 5 personas que se contacten en este mail, podrán acceder a un piloto sin costo. Así que voy a volver un minuto voy a dejar la placa final, voy a volver un minuto para ver si tenemos algunas preguntas. ¿Qué grado de adopción de estas tecnologías hay hoy en Argentina? Ernesto pregunta qué grado de adopción de estas tecnologías hay hoy en Argentina. Lamentablemente, la práctica de Vision Computing es bastante nueva, y no sé si es lamentable, pero sí es una gran oportunidad. Así que no tiene todavía no ha calado huella, digamos, todavía en el uso. Tiene muchísimo potencial. Y lo que estamos viendo es que en diferentes clientes no están haciendo nada del estilo con este tipo de tecnología. Por lo menos en Argentina no estamos viendo nada. Y por lo que tenemos entendido, alrededor de Latinoamérica tampoco hay de estas soluciones. ¿Algunas preguntas? ¿Qué sofisticación necesita la cámara para que sirva? Pregunta Luis. Nosotros estamos encontrando una gran variedad de cámaras. Te puedo contar, el escenario ideal son cámaras IP. Pero estamos encontrando algunos circuitos donde tomamos como fuente un video que se va grabando. Pero la cámara per se, no, una cámara medianamente moderna. Nosotros hay ciertos límites en la calidad de la cámara que esperamos para poder hacer detecciones de cuerpos, de caras y demás. Si en algunos casos, voy a poner 2 ejemplos muy claros, tenemos 2 ámbitos siempre, el industrial y el ámbito de oficina. En el ámbito industrial estamos viendo que las cámaras están muy lejos, son unas cámaras que están preparadas para la intemperie, entonces tienen otra curvatura del lente, y eso requiere un proceso de calibración un poco más.
Tenemos escenarios de luz, tenemos escenarios de noche y tenemos escenarios de lluvia. Y contra eso no podemos hacer demasiado. En el ámbito de oficina vemos cámaras quizás de un poquito mejor calidad. No se requieren cámaras de 4K ni de 1080. Sí, cámaras que no sean de 640 x 480, eso va a facilitar muchísimo el despliegue. Espero haber respondido. Hay una pregunta respecto de la infraestructura mínima. Como mostrábamos en uno de los cual eso puede ser o bien virtualizado o se puede adquirir una computadora de video determinada para poder correr los tensores y demás, todo lo que corre en las redes neuronales. Principalmente para el módulo en vivo, ¿no? Que necesitamos potencia computacional para poder dar respuesta en vivo. No hay más preguntas por el momento. Bueno, Ricardo, Patricio, muchísimas gracias. Estamos ya sobre la hora del cierre de este encuentro, de este primer encuentro sobre Crowlytics. Le quiero agradecer a las personas que estuvieron acompañándonos desde el inicio por estar del otro lado escuchando. Reiterarles que están nuestros canales abiertos para que sigamos conversando sobre estos temas. Adelantarles que va a haber un segundo encuentro con una fecha que se va a definir en los próximos días, así que los invito a estar atentos. Lo anunciaremos seguramente en nuestra web y en las redes sociales y seguramente lo recibirán también en su mail. Bueno, estamos acá para contestar cualquier duda o consulta que pueda surgir a partir de ahora. Y nuevamente les agradezco obviamente a Patricio y a Ricardo lo interesante de este encuentro. Muchísimas gracias y nos vemos en un próximo encuentro sobre Crowlytics. Muchas gracias a todos. Hasta luego.